¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a estar conversando acerca de los prejuicios y estereotipos. ¿Cómo superar los prejuicios y estereotipos que encontramos en la sociedad muchas veces contra nosotros, contra nuestras familias o incluso nosotros tenemos prejuicios y estereotipos hacia otras personas, hacia nuestros vecinos, en el ambiente laboral, en la escuela, etcétera, etcétera? ¿Cómo entonces superar los prejuicios y estas definiciones, estereotipos que les damos o nos dan, digamos que la sociedad en el ambiente en que nos hemos criado, en nuestra cultura? Lo más importante que hay que tener presente aquí es algo que tiene que ver con llegar a conclusiones anticipadas. Recuerde que a veces la primera impresión que uno tiene de una persona o de una cultura, de alguien que conoce, esa primera impresión puede ser imprecisa, no exacta. Nunca juzgues a la persona por la apariencia. Nunca juzgues las cosas por el exterior. Siempre hay que mirar en lo profundo, la esencia de las cosas, para entonces poder llegar a una conclusión. Por tanto, esto implica un proceso de conocimiento con precisión de las cosas. A veces uno ve a una persona y quizás por la forma en que está vestida uno puede decir, bueno, esta persona parece ser que no tiene muchos modales o faltas de moral, o puede ser que se juzgue inmediatamente, bueno, esta persona parece ser que quizás pues es de la calle o es pandillero o es una persona que no cree en Dios quizás. Eso es errado, porque a veces, fíjense, uno puede ver, no sé, un vecino, imagínense la situación esta, un vecino nuevo que se muda a su vecindario. Y usted puede ver que la persona, quizás como va vestida, con shorts, con una camiseta, puede ser que vea que la persona tiene tatuajes, por ejemplo, o la forma del corte del cabello. Inmediatamente alguien puede juzgar y decir, no, esta persona quizás no es buena gente, quizás no tiene valores morales o no cree en Dios y demás. Esto es un error. No podemos juzgar por la apariencia. Nunca podemos juzgar a la persona por lo que vemos en el exterior, porque hay veces que nos estamos equivocando. O la mayoría de las veces nos estamos equivocando. No podemos llegar a conclusiones sin saber la esencia de las cosas. Esto es solo un ejemplo. No estoy diciendo que si esto es la descripción que he hecho de la persona, si está bien o está mal. El punto es para mostrar cómo a veces se juzga a las personas sin conocerlas. Porque lo más importante de todo es la personalidad. Fíjense. Entonces, si no conoces, mejor guarda silencio. Porque lo mismo que juzgas a otro, también te pueden juzgar a ti. Está escrito, de hecho, en el texto bíblico. Cuidado, porque con la misma medida en que juzgas a los demás, también te juzgarán a ti. Recuerda que el que ve el corazón es el Altísimo, el Eterno. Solamente Él puede juzgar. Pero el ser humano lamentablemente juzga por las apariencias. Pero Dios ve el corazón. Y esto es lo más importante. Algo importante, significativo para superar los prejuicios, los estereotipos, es la tolerancia. Uno tiene que ser tolerante, tiene que comprender que las personas son diferentes. Que hay personas que tienen diferentes, se han criado en una casa, en una familia, con valores diferentes, con quizás un idioma diferente, porque pueden ser que vienen de otro sitio. A veces nos encontramos en un mismo país, ¿verdad? Que hay inmigrantes, o uno mismo puede ser inmigrante. Entonces, hay que ser tolerante, hay que comprender que hay personas que son diferentes, pero la diferencia no es algo malo. La diferencia es la belleza de la vida, porque hay variedad en todo nuestro alrededor. Hay que, por tanto, ser tolerante, hay que comprender, como dice el verso, de amar al prójimo. No importa que sea diferente. Precisamente porque es diferente, hago el esfuerzo de amar a la persona aunque no la conozca. Trato de ser amigable, trato de ser bondadoso, porque yo quisiera también que otros fueran de la misma forma conmigo. Si uno es el que, por ejemplo, inmigra a un país, quisiera también que le dieran la bienvenida, que le ayudasen y que no le discriminaran por los prejuicios raciales o de cultura, o que vienen de otro país, o estereotipos y dicen, bueno, las personas de tal país
son así y asado, o tienen mala fama por esto y lo otro. No generalices, la generalización es satánica. Eso es lo que divide a las personas. Hay que buscar lo que nos une, hay que no mirar al exterior, no generalizar. Hay bien y mal donde quiera, pero no puedes encasillar a todo como un estereotipo, decir que todas las personas de tal sitio son así. No, es un error. Por ejemplo, el caso que se habla mayormente en el caso de los musulmanes, en el Islam. Decir que todos los musulmanes, por ejemplo, son terroristas es un error. Juzgar a todo el mundo y decir que quieren que hacen el mal o que no sé qué, es un error, porque hay personas que son extremistas en todas las religiones. Judíos, cristianos, ateos. No tiene que ver con religión como tal. Por tanto, juzgar a un grupo de personas, a una religión sin conocerlas es un error. Si no conoces al musulmán, si no conoces el Islam, acércate, conversa, edúcate. Descubrirás que sí, hay extremistas donde quiera, pero hay personas de bien que llevan la religión como tienen que llevarla, con amor, que han reformado muchas cosas, como mismo también se han reformado el cristianismo, por ejemplo, u otras religiones, porque en el pasado también estas religiones hicieron muchas cosas en el nombre de Dios, de Allah, del Creador, cosas que hoy día tal vez estén avergonzadas de que en el pasado cometieron tantos crímenes y cosas malas. Entonces el mundo también va cambiando, las mentalidades van cambiando. ¿Hay mucho que mejorar? Sí. ¿Hay mucho que transformar? Sí. ¿Hay mucho que comprender? Es correcto, así es. Pero no por eso hay que generalizar con prejuicios, porque vemos a una mujer, por ejemplo, que lleva el hijab, que lleva el velo, un ejemplo, y decir, oh, esto y lo otro. Cuidado, las monjitas también llevan el velo. Nuestras abuelitas también, pues se cubrían el cabello. Y así por todas las demás generaciones en diferentes países. Entonces cuidado, porque los patrones culturales cambien o hayan cambiado de región a región, de país, y que otros los mantengan, no quiere decir que esto sea, hay que verlo como algo malvado o no sé qué. No, hay que ser tolerante, hay que comprender, hay que eliminar los prejuicios. Si te acercas a esa persona, por ejemplo, que lleva el hijab, o a un musulmán, esto es un ejemplo que estoy poniendo, se pueden poner muchos ejemplos. Si te acercas, quizás podrás tener un buen amigo, una buena amiga, podrás comprender cosas que no conoces. Y recuerda que siempre te vas a encontrar con personas que hacen el bien y mal donde quiera, es un ejemplo. Lo mismo también se puede poner con personas que tienen ideologías diferentes, personas que son de partidos políticos diferentes. Porque seas de un partido diferente al mío no significa que eres mi enemigo. Hay que buscar lo que une, la unidad en vez de la división. Entonces por eso recuerda todo. Antes de juzgar a una persona y de llegar a conclusiones anticipadas, tómate tu tiempo, conoce, infórmate. Recuerda que las primeras impresiones son imprecisas. No juzgues a una persona por la apariencia. No juzgues a una persona por el que hablan un lenguaje diferente al tuyo, o porque tienen una religión diferente a la tuya, o porque tienen una ideología diferente a la tuya. Porque no te gustaría tampoco que te juzgasen a ti y llegasen a conclusiones imprecisas. Esto es muy importante. Evita llegar a conclusiones anticipadas. Tolerancia. Comprender que hay variedad, que hay diferencia y que la variedad no es mala. Esto es vida, es lo que vemos en la creación. Uno tiene que ser humilde además para superar los prejuicios y los estereotipos, porque la humildad, fíjate, es lo que te va a llevar a reflexionar y pensar, bueno, quizás en el pasado ya yo caí en el error de juzgar a tal persona, a mi vecino, o alguien me juzgó a mí de forma equivocada y me percaté que yo estaba equivocado, o esa persona estaba equivocada acerca de mí. Una vez que me conoció, aprendió de que bueno, las cosas no eran como pensaban. Entonces, si uno es humilde, reconoce que en el pasado quizás juzgó mal a alguien, la próxima vez, con humildad, se tomará su tiempo y dirá, no, un momento, ya cometí el mismo error. Ahora no voy a apresurarme a juzgar a nadie, no voy a poner prejuicios con nadie, no voy a poner a nadie con estereotipos, no voy a juzgar la condición sexual de nadie, porque lo que haga la persona en su intimidad, eso no es asunto mío. Entonces no tengo por qué tener prejuicios que en cuanto a este tema tampoco, porque cada cual es dueño, tiene libre albedrío en cuanto a su sexualidad. Un ejemplo, es un ejemplo que estoy poniendo.
o en cuanto a su religión, o en cuanto a su ideología, etcétera, etcétera. La persona además, algo muy importante para superar los prejuicios es la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es la capacidad que tiene una persona de ponerse en el lugar de la otra y entender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos. Quiere decir que si quieres comprender, por ejemplo, puse el caso del musulmán, ¿verdad? De una mujer, por ejemplo, que lleva el hijab, el velo. Si quieres comprender por qué su cultura o su religión, tienes que ponerte en su sitio, ver las cosas desde el otro ángulo, para entonces entender, bueno, lo hacen porque tienen una creencia. Y más allá de la religión y la creencia de lo que diga el Islam, tienen una cultura. Que en su cultura se visten así. Que las mujeres y los hombres también acostumbran a llevar el cabello cubierto. Que se visten con una de estas ropas largas, ¿verdad? Que se les llaman thob. Estas vestimentas como en los tiempos de antes. Bueno, por eso su cultura lo mantienen. Que tienen un alto sentido de la moralidad y que son muy celosos de preservar su cultura. Ahora entiendo. No voy a juzgar a la persona y decir es una opresión o atacarles o no sé qué, porque me he puesto en su lugar y he comprendido que además del factor religioso hay un factor cultural y en la cultura de ellos se visten así. No voy a apresurarme a juzgar a nadie ni a decir cosas de las cuales me arrepentiría luego, porque caería en un error. Vuelvo otra vez, esto es un ejemplo circunstancial. Entonces, hay que aprender a ponerse en el lugar de la otra persona, porque de igual forma querríamos que los demás nos entendiesen y que se pusiesen en nuestro lugar cuando estemos pasando por un problema de prejuicios, de estereotipos que digan, bueno, que nos juzguen sin conocernos. Qué errado es este pensamiento. A veces vemos, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes en los Estados Unidos, que normalmente se juzga a la persona, al inmigrante, ¿verdad? Lamentablemente, hay muchos políticos que salen en la televisión, las noticias, y juzgan a las personas que vienen en busca del sueño americano, en busca de una nueva vida, y piensan que los inmigrantes, que son asesinos, que son violadores, que son ladrones, que son pandilleros, que no sé qué, y ponen a todo el mundo en una categoría tan negativa. Eso se llama prejuicio. Eso se llama estereotipo. Fíjense. Y por tanto, si lamentablemente estas cosas suceden y pueden ser que nos juzguen a nosotros así, pues hay que entonces ser consciente y no juzgar a otros. Porque fíjense que un estereotipo se trata de la percepción exagerada, con pocos detalles y simplificada, que se tiene sobre una persona o grupo de personas que comparten ciertas características, cualidades, habilidades. Por tanto, categorizan a las personas de forma en la sociedad, lo cual es un error. Poner a todos en este mismo grupo o ideología es juzgar. No, los inmigrantes son personas que están buscando una vida mejor, que son trabajadores, que quieren lo mejor para su familia, que quieren darle un mejor futuro a sí mismos y a sus hijos. Son personas que vienen a contribuir a la economía del país también, que en muchos casos son los que han fundado ciudades, que impulsan la economía, un ejemplo, citando el caso de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Que hay maldad, que hay crimen, eso pasa donde quiera, pero no digas es el inmigrante, porque eso es lo que divide, somos seres humanos todos. Esto es un ejemplo para mostrar cómo los estereotipos, lamentablemente, pues llevan a estos prejuicios. Por tanto, la empatía es fundamental. Ponerme yo en el lugar del otro. Porque cuando no quisiera ya, o ya yo quisiera que si alguien me juzgase, se pusieran en mi lugar para que me comprendiesen mejor. Esto es muy importante. Además, en el caso de juzgar a otros por la apariencia, lo importante siempre es informarse, la cultura, el estudio. He estado poniendo el ejemplo del caso del Islam, por ejemplo, pero puede ser cualquier otro caso. Pero retomando ese mismo ejemplo, porque el tema del Islam, el mundo islámico es algo que no es tan conocido en el mundo hispano, por ejemplo, que hay musulmanes, los hay, pero es una religión que no tiene muy buena prensa, no tiene, ¿verdad? Hay desconocimiento porque lamentablemente se toma mucho lo negativo y no se aprecia lo que nos une a todos.
Es un ejemplo. Por tanto, ¿quiere usted saber la verdad? Infórmese, estudie. No por lo que diga este y el otro, no. Busque información certera, acérquese a la persona, acérquese a un musulmán o a una musulmana. Pregúntele por qué lleva el cabello cubierto en el caso de la mujer, por qué lleva el hijab. Que te lo diga ella, no que te lo diga alguien en la televisión o en YouTube o lo que dice cualquier artículo por ahí. No, conversa con la persona. ¿Por qué tiene esa creencia? ¿Por qué tiene esa religión? ¿Por qué tomó la decisión de cubrirse el cabello? ¿Y por qué hay musulmanas que no lo llevan? Que no llevan el hijab y no pasa nada. Otra vez es un ejemplo que lo podemos aplicar a muchas cosas. En el caso de alguien que tenga una ideología diferente a la nuestra, en el caso de alguien que sea de otro país, es lamentable que en el mundo hispano, fíjense, personas que técnicamente comparten un mismo lenguaje, una misma cultura, a veces hay discriminación de unos a otros. ¿Cómo puede ser posible? Aún hablando el mismo lenguaje y teniendo una cultura común. Entonces es triste que a veces te encuentras personas que discriminan, no sé, alguien, es un ejemplo, lo que voy a decir ahora. Alguien, por ejemplo, que de México discrimina a alguien que sea de Cuba, o el cubano a alguien que sea de Puerto Rico, o el puertorriqueño uno que sea de, no sé, Panamá o Perú. Cuidado que son ejemplos, no digo que es verídico, son ejemplos. Pero es lamentable que a veces hay conflictos y diferencias y alguien tiene a discriminar. No, yo nada más soy de los de mi país, o los de mi grupo, o los de mi ciudad. No. Y aquí viene un factor importante para romper los prejuicios y los estereotipos. Tener amigos, personas de diferentes culturas, grupos diferentes. Tener amigos, mira, yo tengo amigos que son de donde quiera. Mis amigos son de México, de Perú, de Chile, de Argentina, de España, de Arabia Saudí, de donde quiera. Yo tengo amigos de donde quiera, porque yo no me enfoco en las diferencias, yo busco en lo que nos une. Yo busco la unidad. Esto se llama adquirir conciencia. Y por tanto, tener una variedad de amigos de diferentes lugares nos lleva a tener una visión más amplia del mundo en que vivimos y comprender que todos somos hermanos y hermanas. Que las diferencias que vemos a veces en gustos, en lenguaje, en cultura, es como el sabor que le damos a la vida, ¿verdad? Y a veces el amor también se encuentra en una persona que quizás no es de tu propio país. Quizás te enamoras de alguien que habla otro idioma, que habla, no sé, inglés, etc. Entonces, fíjense cómo el amor que busca la unidad, la unión, es capaz de superar los prejuicios, es capaz de superar el lenguaje, es capaz de superar las diferencias culturales, porque en realidad en la esencia no hay diferencias, amigos y amigas. En la esencia todos somos hermanos y hermanas. Y si comprendiéramos este gran secreto, adquiriríamos la conciencia de comprender de que todos estamos conectados, de que somos una gran familia, la familia humana. Entonces, trata de ser, tener prejuicios, ser más tolerante, cultivar la comprensión, el amor, informarte en cuanto a las culturas de otros, porque al mismo tiempo nos gustaría que alguien también nos mostrase amor, bondad, que no nos discriminase por el color de nuestra piel, que no nos discriminasen por nuestro estatus social, si tenemos dinero o no, que no nos discriminasen por la apariencia, que no nos discriminasen porque tenemos una religión o un pensamiento diferente. Que cuando yo voy a un sitio, ¿verdad? Que no nos gustaría que nos negaran quizás un servicio, bueno, porque es hispano. Lamentablemente, como sucede, puse el caso de los Estados Unidos. O puede ser que suceda igual en España, por ejemplo. O en cualquier otro sitio, estoy poniendo ejemplos. Se pueden citar aquí muchos casos. Entonces, qué triste es que uno discrimine a otros, pero cuando nos toca vivir en carne propia el prejuicio, los estereotipos y la discriminación, entonces ahí comprendemos, ¿verdad? Qué triste, el dolor. Entonces, cuidado, hemos de elevar nuestras conciencias para comprender que, como les decía, hay variedad en la vida, hay variedad en el mundo en que vivimos, pero eso no es malo. Es la riqueza del género humano. Y esto es lo que unidos
permitirá un crecimiento en la elevación de la conciencia y comprender que, como les decía al final, somos todos hermanos y hermanas. Hay que superar los prejuicios, hay que superar los estereotipos. Y este es el consejo, esta es la sugerencia que quería compartir con ustedes, esta reflexión en el día de hoy. Espero que haya aportado alguna idea nueva, un pensamiento que lleve a muchos a cambiar, a reflexionar, que es lo más importante. A pensar de que si tenemos esta tendencia a juzgar a los demás por la apariencia, que antes de juzgar nos detengamos, que reflexionemos, porque no nos gustaría que nos juzgasen a nosotros. Hay que comprender que la vida es variada, cada cual tiene su libre albedrío, hay variedad, eso es lo bello de la vida. Les quiero agradecer como siempre la atención. No se olviden de darle like, compartir estos vídeos, porque es una manera de ayudarme a mí. Y bueno, suscríbanse al canal si no lo he hecho todavía, para que no se pierda ninguno de los vídeos y podcasts. Y sin más, les agradezco, les envío mis saludos, bendiciones a todos.